Buenos días. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a exponer sobre el artículo de Carmen Perilli, titulado Los enigmas de una dama y la fundación de la crítica latinoamericana, el discurso en lore de la poesía. Carmen Perilli nació en San Miguel de Tucumán, Argentina, en 1950. Se graduó de profesor en letras en 1972, título otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, y en octubre de 1989 obtuvo el grado de doctor en letras, en la misma casa de estudio con la tesis Imágenes de la mujer en Carpentier y García Márquez, constituyéndose en la séptima doctora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. En 1989, junto a Octavio Corvalán, fundó el Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Tucumán, como un espacio para desarrollar tareas de investigación constituido por docentes, investigadores y estudiantes. Desde 2004 dirige Telar, la primera revista en la web de la UNT, posicionada como una de las más prestigiosas revistas en el área. Ya se han publicado 23 números con aportes de escritores como Ernesto Cardenal, José Coser, Abilio Estebar Sergio Ramírez, Pablo Montoya, Juan Martini, Tomás Eloy Martínez y muchos otros. Un nutrido número de críticos especialistas colaboran con asiduidad en sus páginas. Ha participado en las comisiones asesoras de la CONICET y evalúa proyectos nacionales e internacionales. Asimismo, ha dictado cursos en universidades nacionales y extranjeras, tales como Valencia, Gotemburgo y México. Coordinó el convenio entre el Instituto Iberoamericano y el Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos y el Instituto de Historia y Pensamiento Argentino, un convenio de casi 10 años llevado a cabo con la ayuda del subsidio Linnaeus Palme. Ha dedicado su trabajo de investigación a dos áreas, los estudios coloniales y los estudios de la narrativa latinoamericana del siglo XX y XXI. En cuanto al área de estudios coloniales, se destacan sus aportaciones acerca del barroco peruano, en especial sus trabajos sobre Juan de Espinosa Medrano, y la anónima. Sus investigaciones se enfocaron en la particular semiosis colonial. Su interés se centró en los sujetos coloniales y en la génesis de una crítica e historiografía literaria latinoamericana. Sus preocupaciones sobre la enseñanza de los discursos coloniales en la universidad fructificaron en un manual de enseñanza. En el campo de los estudios literarios contemporáneos ha sido una de las primeras en abordar, desde los estudios de género, las representaciones de las mujeres en la denominada nueva narrativa hispanoamericana. Su libro, Imágenes de la mujer en Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez, se ha convertido en uno de los primeros abordajes de la lectura del espacio femenino en la obra de los autores del boom. Hacia 1984 incursionó en la narrativa argentina de las últimas décadas del siglo XX, publicando 2 libros acerca de las relaciones entre historiografía y ficción, donde explora, entre otros géneros, la novela, el testimonio y las crónicas. Le interesan las relaciones entre historiografía, ficción y género en las mitologías revolucionarias. Ha participado en 2 oportunidades en la historia crítica de la literatura argentina, dirigida por Noé Hittrich. También, a partir del concepto de campos de guerra, ha recorrido la escritura peruana sobre la guerra interna. Desde 2008 trabajó con las ficciones del entresiglo a partir de las representaciones de vidas de escritores y el contraste entre mitologías, figuraciones de escritor y vidas desnudas. Acuñó el concepto sombras de autor para leer las biografías literarias que circulan en los imaginarios novelescos. Una de las mayores saldos de la carrera de Carmen Perilli es la apertura de un espacio dedicado a la literatura y la cultura latinoamericana en el noroeste argentino, hoy reconocido internacionalmente. Participó activamente en la formación de recursos humanos. Ha realizado tareas de gestión en la investigación como coordinadora del Consejo de Institución de Investigación y directora del Departamento de Ciencias y Técnica de la Facultad de Filosofía y Letras. A lo largo del artículo y desde el comienzo se plantea el debate existente por la autoría de la obra El discurso en lore de la poesía, el cual es un poema limeño escrito en 1608 en el que se alaba la poesía y se afirma que existe la poesía peruana. La autora del artículo, Carmen Perilli cita a distintas personalidades para justificar o negar la posibilidad de que sea una mujer la que escribió dicho discurso, que es como se refiere al poema a lo largo de su artículo. Este debate surge debido a que la autora del discurso no se apega a lo canónicamente
a lo que canónicamente se reconocía o reconoce como poesía femenina, pues no se centra en lo sentimental, sino que se acerca más a un pensamiento racional, sabio y erudito, características que según Ricardo Parma, un escritor peruano, el cual citado no por la autora del artículo, pertenece a los hombres y por tanto es imposible que se hiciera una escritora tan ilustre en ese tiempo y contexto. Como ya se ha mencionado anteriormente, la autora cita a distintas personalidades para explicar mejor los puntos que plantea a lo largo del artículo. A pesar de que estos giran en torno a la autoría del discurso, se abarcan distintos puntos tanto en cuanto a la estructura del poema como a realidades históricas de la época que explican mejor las dudas que existían o aún existen. Una de las principales y que más me llama la atención cuestiones es que se centra en la forma en que está escrito el poema, ya que se dice que a pesar de tener modelos literarios renacentistas, la autoría anónima es más un gesto barroco. Por ejemplo, dice que la forma de los versos de esta poetisa anónima dibujan un velo sobre su rostro, y figurativamente, ya que, como dije antes, apela a lo racional, pero cerca del final del poema, creo, decía que más que volver a lo femenino, lo añade como a forma de refugio, por así decir. De igual forma se menciona que la tradición marca modelos de comportamiento en la historia literaria, en la que los discursos, poemas escritos y etcétera de las mujeres se han mantenido en una zona marginal de la literatura y cultura a lo largo de la historia, cosa que muchas podemos ver, por ejemplo, en pintura, textos literarios y así. También se menciona que los críticos cuestionan que sea una poeta la que escribió el discurso basándose en los opuestos razón, sentimientos masculino-femenino. Esto, como ya había dicho, hablando a que la razón es más de lo masculino y los sentimientos más de lo femenino. Y esto es debido a que el discurso se aleja de los sentimientos y se acerca más a lo racional, por tanto a lo masculino. Otra de las cuestiones que se plantea es que se rechaza, aunque no del todo, una autoría femenina debido a que ser culto y peruano ya era difícil en la época, en el contexto histórico. Por lo tanto, ser mujer y ser peruana y ser culta era completamente imposible, de acuerdo con este mismo contexto histórico. Cosa que se me hizo muy ridícula y la verdad me molestó un poco. Asimismo, se habla de cómo los criollos consideraban cultura lo occidental y rechazaban el resto llamándolo no cultura, como si tuvieran un sentimiento de patriotismo medio extraño. Decía algo como que se sentían exiliados de su patria a pesar de que muchos ni siquiera llegaron a conocer dicha patria. Y debido a esto es una cuestión que habla de cómo las imposiciones de la monarquía impedían hablar sobre la realidad del otro, o sea, entendiendo el otro como la realidad de los indígenas esclavizados, los pobres o incluso de la misma mujer. Otra cuestión es que se habla de cómo saber cómo, a pesar de que se reconocen a poetisas, normalmente siempre desde teniendo como un cargo religioso tipo Sor Juana y así. La verdad no recuerdo los nombres, muchos de ellos los leí y nunca los había escuchado en la vida, pero así normalmente sí eran como pertenecientes a conventos y se les reconoce porque escriben desde lo femenino, por así decirlo, como si tuvieran una idea muy clara de las conductas apropiadas e inapropiadas para una escritora mujer. O sea, como que estaba demasiado claro. Si te salías de eso, no eras considerada, en este caso, poeta, por el simple hecho de salirte como del margen. Más bien se les reconocía por lo que no eran que por lo que eran. Así se hablaba de ellas, más que nada. Y una última cuestión que me gustaría mencionar es que se habla de cómo la poesía construye
poetisa construye una voz femenina en su poema que reclama un lugar en el mundo literario masculino, pero que sin embargo halaga ese mundo literario masculino ocultándose tras la máscara de la anonimia. De ese modo lo plantea la autora del artículo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo y lo he dividido en 3 partes. Primero les voy a hablar sobre el ocultamiento del nombre. Aquí el autor habla sobre que el discurso es una escritura ajena a la de Diego Mejía. Además habla de que la anonimia de la poetisa no impide que destaque su condición de principal y de peruana, así como su conocimiento de otros idiomas como el toscano y el portugués. El traductor, Mejía, justifica el ocultamiento de nombre en el pudor de la dama. Textualmente dice, por cuyos mandamientos y cuyos respetos no se escribe su nombre. Es muy interesante cómo es que hay un gran número de hombres que se mencionan en el texto y la mano del poema borra marca de su propio nombre. También menciona la autora que si el caso es que el autor no sea una mujer, tal vez algún hombre lo escribió en personaje diagonal autor con voz femenina, y que hay 2 posibilidades, que sea que el autor sea Diego de Mejía o de algún mejor un conocido amigo de él. Después está la imposibilidad del sexo y la anonimia. Aquí la autora habla sobre que muchos creen imposible que una mujer peruana podía ser culta en esos momentos de la historia, ¿no? De la historia del mundo, ¿no? Además, pues tienen esta idea donde consideran que lo femenino solo va con los sentimientos, mientras que lo masculino va con la razón, y que estos son totalmente opuestos. Y por consecuente el discurso que se maneja en el texto no puede venir de lo femenino por ser uno de carácter racional, ¿no? Luego menciona que la gente puede aceptar a una santa, pero no a una poetisa. Además habla de Sor Juana y habla sobre que Sor Juana llega con una voz distinta. Ella llega para hacer pensar a la gente de la posibilidad de que haya un sujeto femenino racional, y esto sin tanta influencia de ficción religiosa. También se menciona que el discurso se enuncia como el inicio donde nace una escritura de género. O sea, este poema del que habla la autora del artículo enuncia el inicio de la escritura de género que se incorpora al conjunto del sistema literario. Después está el extrañamiento del discurso. En esta tercera parte el autor habla sobre que el extrañamiento del discurso es provocado por el contraste que se hace de la firma femenina con una escritura que no obedece a lo que se supone escribiría una mujer. Es decir, porque el discurso no es lo que se pensaría típico de una mujer, no es lírico ni amoroso ni nada de eso. También la autora menciona la importancia de este texto en el marco de la literatura colonial y lo que contribuye a la teoría literaria, y señala que Beatriz González dice que la anónima, la poetisa, nos entrega una de las primeras piezas de la historiografía literaria latinoamericana. Ya casi para finalizar, la autora habla sobre las características del discurso específicamente. Menciona que teoriza sobre su misma actividad y traza una historia de la poesía peruana. También que se concentra en la alabanza de la poesía como un hacer, una actividad excelsa y un don divino poder hacerla. También explica la historia y justifica la vida. También sus 2 objetivos son el deleite y la enseñanza, y posee un conocimiento de tradición clásica y cristiana. También habla de que los tercetos trabajan cuidadosamente y racionalmente las imágenes y los motivos míticos en un equilibrio que tiene más racional intelecto que de vete emotiva, ¿no? El texto también trabaja sobre las ideas de Platón. De vez en cuando, como de repente, el sujeto de la escritura alude a su posición de doble espacio, o sea, esto del género femenino y las símiles.
Todo esto escondiéndose en la inferioridad de su letra frente a la grandeza masculina, gesto que se llama tretas del débil. La pluma de la dama asume el espacio marginal desde el que escribe, o sea, siendo una mujer y siendo peruana. A lo largo del texto existe una serie de alusiones indirectas que reafirman la condición femenina. O sea, por ejemplo, hay una metáfora en la que se nombra a sí misma como mariposa temerosa del fuego. También en un alarde de erudición, la poetisa recorre los textos sagrados, relacionando las historias del hombre y el nacimiento de la poesía. Y también siempre se refiere a la genealogía mítica en el texto. También nos hace referencia al linaje universal de la poesía peruana, sino también hace referencia al linaje universal de la poesía peruana y también al de la poesía femenina, ¿no? En conclusión, se hace un reclamo al reconocimiento de la mujer en la tradición literaria. La poesía es algo útil, que ha brindado demasiados provechos a la sociedad y que lleva consigo demasiados sentimientos, recuerdos, pensamientos en los que muchos de nosotros nos identificamos. Y como dice, la poesía es una dama ilustre y bella sometida a Dios y a la moral. La intencionalidad del discurso se somete a la alabanza de la misma poesía y la afirmación de una poesía peruana existente. Esto surge en un espacio femenino, pero al mismo tiempo se somete a una cultura hegemónica, haciendo que la afirmación de la identidad expresada sea ambigua. Por un lado es reconocida la escritura, pero por el otro se le niega, debido a que está bajo otra identidad. La autora peruana defiende su pertenencia al canon literario o reclama ser parte de un mundo literario masculino, pero detrás de una máscara anónima. En todo caso, esto supone un doble movimiento. Se asimila que la poesía solo pertenece a los hombres y se cede su aportación a dichos autores. Por eso mismo, las mujeres preferían el anonimato, algo que cambió con el paso del tiempo y muchas mujeres hoy en día deciden reclamar su sitio debido a sus creaciones. La autora anónima escribe un sinfín de versos de carácter occidental y masculino, que solamente refuerzan las vacilaciones sobre si fue o no una escritora y no un escritor. Bueno, pues yo les hablaré acerca de la valoración acerca del artículo. En general, el artículo nos pareció muy acertado en cómo se defiende que las mujeres deben hacerse notar y como en el Perú durante la colonia, pues las mujeres tenían que estar bajo un anónimo, porque por el hecho de ser mujer, no se podía tener tal reconocimiento. También habla de cómo ser una mujer peruana y culta es todo un desafío, debido a la condición femenina del autor, basándose pues en la concepción del ser. El momento que se hace una separación del cómo Sor Juana Inés se considera que fue una de las primeras mujeres que escribían, se hace notar la contraparte donde se explica que ya había mujeres que escribían, pero bajo el nombre de anónimo o bajo nombres masculinos, ¿no? Pues debido a las condiciones de la época. Por otro lado, Virginia Woolf hace mención que son escritos por mujeres, sobre mujeres y que plantean la situación del género, pues escribiendo una poesía que, como se menciona ahí, es una poesía tapada. Otro de los aspectos que nos llamó particularmente la atención es cómo la escritura, la escritura de las mujeres era estereotipada, ya que el discurso lírico aceptable era solo el amoroso. Esto quiere decir que si tú eras mujer y escribías de alguna u otra manera, tu discurso solo podría ser amoroso, ¿no? Entonces, por eso es algo que se ve muy raro acerca de que una mujer escribiera acerca de la colonia o que escribiera de estos tipos de textos diferentes, ¿no? Tratándose pues no solamente de amor. Por otro lado, pues otro de los aspectos bien interesantes en la escritura es que se enfocaba en ser considerado un don divino que abarcaba pues las ciencias, los diferentes tipos de artes, la filosofía. Una manera de cómo se menciona es que explica la historia y justifica por qué vivimos, es decir, la vida. También y que sus dos objetivos pues principales son
enseñanzas y el placer, que en sí pues es la esencia misma de la escritura, ¿no? Creo que eso es algo que abarca pues hasta nuestros días, ¿no? ¿Para qué escribimos? Porque queremos enseñar y porque nos gusta, porque nos causa un placer, ¿no? Y por lo regular mencionamos y explicamos parte de nuestra historia y justificamos la vida, el por qué vivimos, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que sentimos al leer el artículo es que el texto nos ayuda mucho a no solo entender el problema al que se tenía que enfrentar la mujer al escribir, sino que también nos ayuda a darnos cuenta de la gran contribución que se hace a la historia de la literatura colonial peruana. Eso es lo que mencionaba hace un momento al decir que por ejemplo, no solo las mujeres escribían como se tenía el estereotipo, ¿no? De que solo era amor. Además que pues inicia una representación del género femenino en la literatura. Finalmente, lo más rescatable es que nos plantea su punto de vista con argumentos sólidos, pero que aún así da pie a generar un criterio propio.